El hierro derretido corrió por el rostro del coronel Ramón Valdés como lágrimas de fuego, moldeando una máscara permanente de agonía. Lucía Márquez sostenía la concha de hierro con manos firmes, vertiendo el metal incandescente sobre el hombre que la había torturado durante 25 años. Cada gota en brasa era una respuesta a los años de humillación. Cada segundo de agonía de él equivalía a una década de sufrimiento de ella. «Ahora sentirás el hierro como yo lo sentí», susurró, mientras los gritos resonaban en la casa grande como ecos de una pesadilla que por fin se hacía realidad. El coronel intentó soltarse de las cuerdas que lo ataban a la silla, pero cada movimiento solo intensificaba el dolor. El metal derretido había sellado sus ojos, transformando su rostro en una máscara grotesca de hierro y carne quemada. 25 años, repitió Lucía, su voz serena contrastando con la desesperación del hombre frente a ella. 25 años cargué tu hierro en mi rostro. Ahora es tu turno de conocer el peso del metal. La fragua crepitaba en un rincón de la sala, donde había calentado no solo el hierro, sino también la propia máscara que la había marcado durante décadas. Aquella madrugada de diciembre de 1850, en el corazón del ingenio La Esperanza, la curandera de ojos claros transformó el instrumento de su tortura en un arma de venganza que cambiaría para siempre la historia de Matanzas. Los 3 hijos del coronel observaban aterrados desde una esquina, atados como el padre, sabiendo que sus destinos estaban sellados. «Por favor», imploró el mayor, «nunca te hicimos nada». Lucía se volvió lentamente, sus ojos brillando como llamas frías. «Ustedes se rieron todos los días. Se rieron cuando me veían con esta máscara. Ahora yo también voy a reír». Ramón tropezaba intentando pedir agua, pero solo lograba escupir sangre que se mezclaba con el hierro candente. Lucía sumergió la concha nuevamente en el metal fundido. El segundo hijo comenzó a llorar, sus lágrimas mezclándose con el sudor del terror. «Podemos cambiar, podemos liberar a todos los esclavos», suplicó. «Demasiado tarde», respondió Lucía, acercándose a él con el hierro incandescente. «Demasiado tarde para mi hija, que murió de hambre. Demasiado tarde para mi hijo, que fue golpeado hasta la muerte. Demasiado tarde para todos los niños que ustedes mataron por diversión». El metal derretido cubrió el rostro del joven y sus gritos se unieron al coro macabro que retumbaba por toda la hacienda. El tercer hijo intentó encogerse, murmurando oraciones, pero Lucía lo observó con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. «Ustedes nacieron dentro de la violencia y creyeron que nunca tendría retorno, pero hoy el hierro habla por todos nosotros». Y la concha volvió a derramar fuego vivo, cubriendo su rostro de dolor y desesperación. Lo que Lucía hizo con el coronel Ramón Valdés y sus 3 hijos aquella noche fue tan brutal que los registros oficiales fueron suprimidos por las autoridades coloniales para no inspirar otras rebeliones. Pero en los barracones, la historia se esparció como fuego en cañaveral, transformando a Lucía Márquez en una leyenda de venganza y liberación. Antes de continuar la historia, comenta desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es. Deja un like y suscríbete al canal para nuevas historias todos los días. Lucía Márquez no había nacido para ser invisible. Hija de una princesa yoruba y de un comerciante europeo, llevaba en sus rasgos el choque de 2 mundos, la piel marcada por la herencia africana y los ojos claros, casi traslúcidos, que parecían guardar dentro de sí la promesa de otro destino. Pero en 1825, su destino quedó sellado en la bodega de un barco negrero, donde el olor a sudor, sangre y excremento se mezclaba con las oraciones ahogadas de los cautivos. Aún muy joven, fue arrancada de cualquier idea de futuro y arrojada a la oscuridad de las cadenas cada vaivén del mar, recordándole que su vida ahora pertenecía a otros.
Cuando el navío atracó en La Habana, ya no era solo una muchacha de origen noble, era mercancía subastada al coronel Ramón Valdés, señor del temido ingenio La Esperanza, en Matanzas. El ingenio era más que una hacienda azucarera, era una máquina de triturar cuerpos y almas. Lucía pronto aprendió que allí la tierra se regaba con sudor y lágrimas y que los gritos de los castigados se confundían con el ritmo de las moledoras. Sin embargo, algo en ella llamaba la atención de todos. Sus raros ojos claros, que parecían desafiar cualquier mirada altiva, y la sabiduría medicinal heredada de su madre, hecha de raíces, rezos y mezclas que parecían obra de milagro. Entre los esclavizados se transformó rápidamente en una especie de guardiana silenciosa, curando heridas que los amos ignoraban y devolviendo vida donde solo había abandono. Para los cautivos, Lucía no era una esclava más, era madre de los remedios, la presencia que les hacía creer que aún había un poder dentro de ellos. El coronel Ramón Valdés no tardó en reparar en ella. Dueño de un rostro afilado, con bigote encerado y una mirada que parecía pesar sobre la piel de cualquiera, acostumbraba a ver en cada esclavizado un simple instrumento de trabajo, desechable y reemplazable. Pero en Lucía encontró algo distinto. Esa altivez que se negaba a morir en sus ojos claros, esa manera de caminar erguida incluso cuando la espalda dolía por los latigazos. Era como si llevara dentro una llama que ni las cadenas podían apagar. Aquella actitud lo irritaba tanto como lo atraía, y en su mente retorcida, la única forma de resolver esa contradicción era doblegándola. Para Valdés, ningún ser bajo su poder debía permitirse la dignidad de desafiarlo, ni siquiera con el silencio de una mirada firme. Fue así que sus pensamientos comenzaron a oscurecerse con una mezcla peligrosa de deseo y de odio, como quien observa un animal salvaje al que quiere tanto cazar como poseer. El intento de someterla llegó una noche húmeda, cuando los grillos llenaban el aire y los barracones dormían con el peso del cansancio. Lucía estaba moliendo hierbas en un cuenco de madera, preparando un ungüento para un niño febril, cuando las botas del coronel retumbaron en el umbral. Su olor a tabaco y ron invadió el espacio estrecho, y antes de que pudiera reaccionar, Valdés se lanzó sobre ella con la brutalidad de quien jamás escuchó un no. Pero Lucía, aunque frágil en cuerpo, era firme en espíritu. Lo rechazó con una fuerza inesperada, clavándole las uñas en la piel y gritándole con una furia que desgarró el silencio de la noche. El coronel retrocedió, herido más en su orgullo que en su carne. Para un hombre acostumbrado a la obediencia absoluta, aquel rechazo era imperdonable. Esa misma madrugada, con el rostro aún marcado por los arañazos, ordenó a un herrero de confianza que forjara un artefacto cruel, una máscara de hierro que debía cubrir el rostro de Lucía, ocultando su belleza y convirtiéndola en un ejemplo vivo de lo que ocurría a quienes osaban enfrentarse a él. El día en que el herrero entregó la máscara, los esclavizados sintieron un silencio distinto, como si el ingenio entero contuviera la respiración. Era una pieza grotesca, hecha de planchas oscuras, con aberturas mínimas para los ojos y la boca, que no dejaban más que un hilo de aire pasar. El hierro aún conservaba el olor acre del fuego, y al tocarlo era como palpar la condena misma. Valdés obligó a Lucía a ponerse de rodillas frente a todos en el patio central, donde hasta los niños tuvieron que mirar. El sol golpeaba implacable y el calor hacía que el metal brillara como si quemara la vista. Con manos temblorosas, el herrero ajustó la máscara a su rostro y un chasquido metálico selló el destino de la joven. Hubo un murmullo ahogado en los barracones, un lamento colectivo que no podía expresarse en palabras, porque el miedo convertía la compasión en silencio. Lucía sintió el hierro cerrarse sobre su piel como una segunda cárcel,
más íntima y cruel que las cadenas de los tobillos. El metal le raspaba la frente, el mentón, y cada respiración se convertía en una lucha desesperada por encontrar oxígeno en aquel reducido espacio. Lo más doloroso no fue el ardor del hierro contra su piel, sino la certeza de que Valdés había querido borrar su rostro, arrancarle la identidad, convertirla en un espectro sin rasgos. Esa tarde, mientras los demás se dispersaban bajo órdenes de los capataces, ella se mantuvo de pie, inmóvil, como si cada hueso de su cuerpo se resistiera a aceptar la derrota. En su interior, una voz firme resonaba. No le quitarían la dignidad, aunque intentaran cubrirla con hierro. Y aunque nadie pudiera ver sus ojos con claridad, detrás de aquella máscara se encendió una mirada que prometía algo más grande que la sumisión, una resistencia silenciosa, paciente, que con los años se transformaría en la semilla de la venganza. Los primeros días con la máscara fueron un suplicio insoportable. El calor del ingenio hacía que el hierro se calentara hasta quemar la piel, y las noches húmedas de matanzas convertían el interior en una prisión de moho y óxido. Comer era una tortura. Debía inclinar la cabeza y dejar que los granos o el caldo resbalaran por la estrecha abertura de la boca, mientras las risas de los capataces se mezclaban con el goteo torpe de la comida. A veces, cuando tosía, la saliva quedaba atrapada dentro y el olor metálico se volvía insoportable, pero Lucía se negó a hundirse en la miseria. Cada vez que sentía el ardor en su rostro, pensaba en su madre Yoruba y en las historias de guerreros que resistían la opresión con el cuerpo entero. El hierro era su enemigo, sí, pero también podía ser su recordatorio de que aún estaba viva. Poco a poco, los demás esclavizados empezaron a verla de otra manera. Ya no solo era la muchacha de ojos claros que curaba heridas con hierbas y rezos secretos, sino una figura que parecía salida de un mito. A pesar del dolor, seguía recorriendo los barracones, aplicando cataplasmas, recogiendo plantas en los bordes de los cañaverales y susurrando palabras que daban alivio. La máscara, en lugar de apagarla, la volvía más imponente, como si cargara el sufrimiento de todos y lo transformara en fuerza. Los niños se escondían detrás de su falda, los hombres la llamaban Madre de los Remedios, con un respeto reverencial, y las mujeres encontraban en su silencio una forma de coraje. Para ellos, Valdés había intentado desfigurarla, pero sin darse cuenta, había creado un símbolo, y en cada mirada que se cruzaba con ella, Lucía sentía que la semilla de algo mucho mayor estaba germinando. Con el paso de los años, la máscara dejó de ser una novedad y se convirtió en parte del paisaje del ingenio. Los capataces ya no se reían con la misma fuerza, porque aquella mujer que debía inspirar humillación había terminado inspirando respeto, incluso temor. Lucía aprendió a moverse con el hierro como si fuese una extensión de su propio cuerpo. Inclinaba la cabeza con calma, caminaba erguida por los cañaverales y respondía a las órdenes con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. No necesitaba gritar para hacerse escuchar. Su sola presencia bastaba para recordar a todos que había algo indestructible en ella. Las noches en los barracones se llenaban de susurros, historias sobre cómo la máscara no era un castigo, sino una armadura que la protegía del mal y la hacía invulnerable a los látigos. Lucía, sin embargo, sabía que cada día era una batalla invisible. El hierro laceraba su piel, dejaba marcas que nunca cicatrizaban del todo, y la falta de aire le provocaba mareos repentinos que debía disimular para no mostrar debilidad. Perdió hijos que nacieron en medio de la miseria y murieron antes de aprender a caminar. Vio amigos colgados en los árboles como advertencia cruel para los que pensaran en escapar. Cada pérdida era una herida que el tiempo no curaba, pero en lugar de quebrarla, alimentaba un fuego interior que nadie podía ver.
En silencio, acumulaba cada injusticia como quien guarda armas en un cofre secreto. Y aunque por fuera seguía siendo la esclava enmascarada de Valdés, por dentro estaba tejiendo la red de su propia venganza, una red paciente, tan invisible como inevitable. Una de las heridas más profundas llegó con la muerte de su hija pequeña, Amparo, de apenas 5 años. La niña había nacido débil, pero con una sonrisa que iluminaba incluso las sombras del barracón. Lucía la cuidaba con la dedicación de una madre que intenta desafiar al destino. Le preparaba infusiones suaves, la envolvía en mantas improvisadas y le cantaba en yoruba melodías que hablaban de espíritus protectores. Pero un invierno cruel trajo consigo una fiebre que arrasó con los cuerpos más frágiles. Amparo comenzó a delirar entre temblores y sudores, y aunque Lucía probó todas las raíces y rezos que conocía, nada logró detener el avance de la enfermedad. La niña murió en sus brazos una madrugada húmeda, con los ojos abiertos mirando el hierro que cubría el rostro de su madre, como si intentara grabar esa imagen en su último aliento. La pérdida la atravesó como un hierro candente. Lucía sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies, que la máscara no era suficiente para contener el grito que desgarraba su pecho. Los capataces ordenaron enterrarla en un rincón olvidado de la plantación, sin ceremonia, sin nombre. Ella misma tuvo que cavar la tierra con las uñas hasta que sangraron, colocando el pequeño cuerpo en la fosa como si lo estuviera entregando de nuevo al vientre de la tierra. Esa noche, mientras los barracones dormían, Lucía se arrodilló junto al improvisado sepulcro y juró en silencio que la muerte de su hija no sería en vano. No podía cambiar lo ocurrido, pero podía asegurarse de que algún día esa tierra, empapada de lágrimas y sudor, también se bebería la sangre de los Valdés. Desde entonces, cada mirada suya cargaba un peso distinto, el de una promesa que no se olvidaría jamás. Con el tiempo, los esclavizados comenzaron a mirar a Lucía con una mezcla de respeto y devoción. No era solo la mujer que curaba heridas con hierbas, sino la que había sobrevivido a todo sin doblarse. Algunos murmuraban que los orishas la habían elegido, que la máscara no era un castigo, sino un signo de poder. Los niños corrían tras ella como si fuera una protectora invisible, y las mujeres se arrodillaban a su lado para pedirle fuerzas en los partos o en los días de hambre. En las noches más oscuras, cuando el dolor se hacía insoportable, los hombres se reunían en secreto para escucharla susurrar palabras en yoruba, mezclando rezos y cantos que devolvían un poco de esperanza. La madre de los remedios ya no era solo un apodo, se había convertido en un título sagrado. Incluso los capataces, hombres endurecidos por el látigo y la violencia, sentían un escalofrío cuando cruzaban la mirada con la máscara de hierro. Había algo en ese silencio inquebrantable que los hacía apartar la vista, como si la vergüenza se filtrara por los huecos de su propia crueldad. Valdés, en su arrogancia, no comprendía que al intentar despojarla de humanidad había terminado dándole un aura sobrenatural. Cada día que pasaba, Lucía se transformaba en un símbolo viviente de resistencia, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que algún día esa fuerza contenida estallaría. Para los esclavizados, verla caminar entre los cañaverales era como presenciar un milagro, la certeza de que el dolor podía transformarse en algo más grande que la desesperanza. Ramón Valdés empezó a notar que algo había cambiado en el aire del ingenio. Aunque los látigos seguían cayendo y los gritos seguían llenando las mañanas, percibía un murmullo extraño entre los esclavizados, una forma de mirarse entre ellos que le resultaba peligrosa. Y en el centro de ese murmullo siempre estaba Lucía. No soportaba verla caminar erguida, con la máscara brillando bajo el sol, como si en lugar de humillación llevara una corona. En las noches de insomnio,
Valdés recordaba aquel rechazo que había sufrido años atrás y sentía que aún le ardía el rostro donde sus uñas lo habían marcado. La idea de que una esclava pudiera resistirlo lo consumía y poco a poco empezó a verla no como una propiedad, sino como una enemiga silenciosa que minaba su autoridad con cada respiración. La paranoia creció tanto que comenzó a vigilarla de cerca. Ordenaba a los capataces que la siguieran incluso cuando iba a recoger plantas en los márgenes de los cañaverales, convencido de que planeaba una rebelión. Revisaba los barracones de madrugada buscando pruebas de conspiraciones, pero lo único que encontraba eran cuerpos exhaustos y miradas apagadas. Esa impotencia lo enloquecía aún más. Para él, el verdadero peligro no eran los látigos que dejaban cicatrices, sino esa fuerza invisible que Lucía irradiaba y que no podía controlar. Sabía que la violencia podía doblegar espaldas, pero intuía que había algo en ella que ni el hierro ni el dolor podían quebrar. Y esa certeza lo atormentaba como una sombra constante, clavada en su conciencia, como un presagio que lo perseguía incluso en sus sueños. Lucía entendía que la venganza no se construía con impulsos, sino con paciencia. Había aprendido de la tierra que las raíces invisibles sostienen al árbol más fuerte, y decidió que su resistencia debía crecer de la misma manera, lenta, profunda, imposible de arrancar. Aprovechaba cada visita al monte en busca de hierbas para observar, escuchar y recordar. Sabía dónde se guardaban los barriles de ron, qué capataz se dormía en las rondas nocturnas y en qué rincón del almacén se amontonaban los sacos de pólvora olvidados. Nadie sospechaba de la mujer enmascarada que recogía hojas secas, pero cada hoja era, en su mente, un fragmento de un plan mayor. Los años, en lugar de debilitarla, afilaron su mirada y su memoria, convirtiéndola en un archivo viviente de secretos del ingenio. En los barracones, su autoridad silenciosa se consolidaba. No necesitaba hablar de venganza para que los demás entendieran que algo se estaba gestando. Cuando curaba una herida con una mezcla de miel y ceniza, susurraba que el dolor podía ser transformado. Cuando ayudaba a enterrar a un compañero muerto bajo el látigo, miraba a los demás con una determinación que valía más que 1000 discursos. Poco a poco, los esclavizados aprendieron a interpretar su silencio como una promesa. Algún día, la balanza se inclinaría. No sabían cómo ni cuándo, pero confiaban en que esa mujer, marcada por el hierro, sería la que abriría el camino. En las noches, al calor de las velas apagadas deprisa, algunos decían que Lucía no era humana, que era un espíritu enviado por los ancestros para preparar la justicia. Ella nunca desmintió esas palabras, simplemente dejaba que crecieran como semillas en la oscuridad. Los rumores sobre Lucía comenzaron a salir de los barracones y a recorrer los campos de caña como el viento que no respeta cercas ni fronteras. Los esclavos de ingenios vecinos hablaban de una mujer con rostro de hierro que curaba con un simple toque y que caminaba entre los surcos como si la tierra misma se apartara a su paso. Algunos decían que en las noches se podía ver un resplandor extraño alrededor de su figura, como si el fuego de la fragua hubiera quedado atrapado en su piel. Otros aseguraban que los capataces que la habían golpeado enfermaban misteriosamente o sufrían accidentes en la maquinaria. Nadie podía comprobarlo, pero la idea bastaba para sembrar un miedo que se extendía incluso entre los blancos. En las casas grandes de Matanzas, los hacendados comenzaban a murmurar el nombre de Valdés con incomodidad. Lo acusaban de permitir que una esclava se convirtiera en leyenda, de ser tan débil que no podía quebrar el espíritu de una mujer. Algunos lo ridiculizaban, otros lo envidiaban, pero todos coincidían en que aquella historia podía convertirse en una chispa peligrosa para los cimientos del sistema. Valdés, en su soberbia, respondía con más látigos, más encierros, más gritos, pero en el fondo el miedo también lo corroía.
Sabía que ya no luchaba solo contra Lucía, sino contra una idea que crecía más allá de sus tierras. Y una idea, sobre todo cuando nace del dolor y la injusticia, es más difícil de matar que cualquier cuerpo. Ramón Valdés, acorralado por las burlas de otros hacendados y por el murmullo creciente de los esclavizados, decidió que la única manera de recuperar su autoridad era redoblar la violencia. Mandó a instalar un cepo más grande en el patio central. Ordenó castigos colectivos por cualquier desobediencia mínima y prohibió los rezos en lengua africana. El ingenio se llenó de un aire más pesado, cargado de miedo y rabia. Pero lo que Valdés no entendía era que cada golpe de látigo, cada encierro y cada grito solo añadían brasas al fuego invisible que ardía en los barracones. Los hombres agachaban la cabeza por miedo, sí, pero en sus ojos brillaba un rencor callado. Y en el centro de todo ese rencor seguía Lucía, caminando con la máscara que, en lugar de humillación, ahora parecía un estandarte. Ella, por dentro, sentía cada pérdida como una daga. Había visto morir amigos, colgados en los árboles, compañeros mutilados por la maquinaria y mujeres arrebatarse de dolor al ver a sus hijos vendidos. Pero en lugar de dejar que el sufrimiento la quebrara, lo almacenaba en silencio, como quien llena un cántaro gota a gota hasta que rebalsa. La máscara le quemaba la piel en los días de sol, le hacía sangrar las comisuras de la boca, pero también se había convertido en su aliada. Le recordaba que cada respiración era una victoria sobre el coronel. Con cada injusticia, con cada cadáver enterrado a escondidas, Lucía reforzaba el juramento que había hecho años atrás. La sangre de los Valdés algún día mancharía la tierra con la misma brutalidad con que ellos habían manchado la suya. En los barracones nadie se atrevía a hablar de rebelión en voz alta, pero todos sabían que el verdadero centro de gravedad ya no era Valdés ni sus capataces. Era Lucía. Ella nunca ordenaba nada, nunca daba discursos, pero bastaba con un gesto, una mirada detrás de la máscara para que los demás entendieran lo que había que hacer. Si recogía hierbas en silencio, 2 o 3 mujeres la acompañaban sin que se lo pidiera. Si se detenía a observar los candados del almacén, alguien más recordaba los movimientos de los capataces. La obediencia no nacía del miedo, como ocurría con los señores, sino de la confianza absoluta en que Lucía encarnaba algo mayor que ellos mismos. Cada esclavizado encontraba en ella un reflejo de su propio dolor y al mismo tiempo un motivo para resistir. Con los años, esa confianza se transformó en una red secreta de lealtades. Los hombres más fuertes fingían sumisión mientras reservaban fuerzas para el momento oportuno. Las mujeres compartían con Lucía pequeños secretos que pasaban desapercibidos, qué capataz bebía hasta dormirse, qué guardia robaba del almacén y qué hijo de Valdés tenía la costumbre de caminar solo hasta los establos de noche. La máscara, que en principio había sido concebida como un instrumento de opresión, se convirtió en el estandarte de una comunidad que encontraba en ella un símbolo de resistencia. Para los esclavizados, verla caminar cada día bajo el sol ardiente era como escuchar una promesa muda. Algún día, el hierro se volvería contra quienes lo habían forjado. Al acercarse la Navidad de 1850, los barracones se llenaron de un murmullo extraño, como si la misma tierra estuviera anunciando algo. Una bandada de cuervos se posó durante días sobre los cañaverales, graznando sin descanso, y muchos lo interpretaron como un aviso de los ancestros. Una noche, mientras los esclavizados descansaban después de la molienda, un rayo cayó en seco sobre un árbol cercano, partiendo el tronco en 2 sin que hubiera tormenta. Los más ancianos aseguraron que los orishas estaban marcando el tiempo de la justicia.
En medio de esos presagios, Lucía permanecía en silencio, observando todo desde detrás de su máscara, como si supiera que cada señal no era casualidad, sino parte del camino que había estado tejiendo durante 25 años. Los capataces, en cambio, comenzaron a sentirse inquietos. Notaban que los esclavizados trabajaban con una calma distinta, como si no cargaran solo caña en los hombros, sino un secreto compartido. Valdés, cegado por la preparación de la gran fiesta navideña que cada año organizaba en la Casa Grande, no quiso ver lo que ocurría a su alrededor. Ordenó que se sacrificaran animales, que se trajeran músicos de La Habana y que el ron corriera sin medida. En su mente, la celebración era una forma de reafirmar su poder y mostrar a todos que el ingenio La Esperanza seguía siendo un reino bajo su control. Pero lo que no sabía era que esa misma fiesta se convertiría en el escenario de su caída y que la mujer a la que había intentado despojar de dignidad lo esperaba con la paciencia de quien ya había hecho un pacto con el destino. La noche de la fiesta llegó envuelta en un aire espeso, cargado de humo de antorchas y olor a carne asada. La Casa Grande brillaba iluminada con lámparas de aceite y las ventanas dejaban escapar la música de guitarras y violines. Los invitados, hacendados vecinos y comerciantes de la ciudad, llegaban con trajes de terciopelo y vestidos que arrastraban sobre el suelo encerado. Reían, brindaban y comentaban los precios del azúcar como si la riqueza de sus bolsillos no estuviera manchada de sangre. Mientras tanto, desde los rincones más oscuros, los esclavizados observaban en silencio, sirviendo copas, llevando bandejas, inclinando la cabeza cada vez que alguien chasqueaba los dedos. Entre ellos, Lucía avanzaba con pasos lentos, ofreciendo vasos de ron, invisible para los señores, pero vigilada con devoción por los suyos. El contraste era brutal. Dentro de la Casa Grande, las mesas se doblaban bajo el peso de frutas exóticas, carnes y botellas. En los barracones, esa misma noche, los niños chupaban huesos secos intentando engañar al hambre. La música sonaba fuerte, pero para Lucía cada acorde era como un tambor de guerra que anunciaba el comienzo de algo irreversible. Sus manos temblaban levemente mientras servía, no de miedo, sino de la descarga contenida de tantos años. Había en sus ojos un brillo frío, imposible de ocultar, como una chispa que prendía solo para aquellos que sabían leerla. Los capataces, sin sospechar, bebían con ansias, engullendo el veneno que ella misma había mezclado con la precisión de una curandera. Nadie en la sala imaginaba que esa sería la última celebración que presenciarían bajo los techos de La Esperanza. Al principio, nadie notó nada. Los violines seguían tocando y los brindis se sucedían uno tras otro, hasta que un capataz dejó caer la copa de ron que tenía en la mano. La risa de los presentes se apagó por un instante, pensando que estaba demasiado borracho, pero pronto otro más se tambaleó y se desplomó sobre la mesa derramando vino y sangre por la nariz. En cuestión de minutos, los hombres que llevaban látigos durante el día comenzaron a retorcerse como animales heridos, con la piel cubierta de sudor frío y los ojos reventados de pánico. Los hacendados invitados retrocedieron aterrados, sin comprender qué ocurría, mientras Lucía, de pie entre ellos, sostenía la bandeja como si nada, su respiración acompasada, sus pupilas fijas en el coronel Ramón Valdés. El silencio se rompió con los gritos desgarrados de las mujeres al ver a los capataces vomitar sangre espesa, cayendo de rodillas sobre el suelo encerado de la sala. Uno de los músicos soltó su guitarra y huyó, arrastrando a otros detrás de sí, dejando la fiesta sumida en un caos de chillidos y carreras. Valdés intentó mantener la compostura, golpeando la mesa y ordenando calma, pero su voz se quebró cuando notó que sus propios hijos empezaban a sudar copiosamente, con las venas marcándose en el cuello como cuerdas tensas. El veneno estaba dentro de ellos,
trabajando con la paciencia cruel de quien sabe esperar. Y en medio de aquella escena, Lucía caminó lentamente hacia el centro del salón, cada paso suyo resonando más fuerte que toda la música y los gritos, como si la venganza tuviera un sonido propio. Los pocos esclavizados que estaban sirviendo en la fiesta aprovecharon el pánico para cerrar las puertas por dentro, trabándolas con barras de madera y dejando atrapados a Valdés y a sus 3 hijos. Los invitados, que aún no habían huido, golpeaban las ventanas desesperados, pero nadie se atrevía a enfrentarse con la mujer de la máscara que avanzaba como un espectro implacable. Lucía levantó una mano y, sin necesidad de palabras, varios hombres y mujeres que le debían la vida a sus remedios se acercaron a sujetar a los Valdés. El coronel forcejeaba, insultando, escupiendo, pero su cuerpo ya estaba debilitado por el veneno que le recorría las venas. Sus hijos gritaban pidiendo clemencia, con el rostro descompuesto de miedo, como nunca se habían permitido mostrar frente a los esclavos. Lucía no dijo nada mientras los arrastraban fuera de la casa grande. Solo el crujido de la madera y los sollozos de los Valdés rompían la noche. El camino hacia la forja del ingenio estaba iluminado por antorchas, y cada paso que daban los condenados era acompañado por los murmullos de los esclavizados que salían de los barracones para presenciar lo que ocurría. Era como una procesión invertida. No llevaban a santos en andas, sino a los verdugos de toda una vida. El aire olía a carbón ardiendo, y el hierro ya brillaba incandescente dentro del horno, como si hubiera estado esperando aquel momento durante décadas. Los ojos de Lucía se reflejaban en el resplandor rojizo del metal fundido, y en su pecho no había temblor, solo la certeza de que el tiempo de la justicia había llegado finalmente. La forja ardía como un infierno contenido en paredes de ladrillo. El calor era tan intenso que hacía vibrar el aire y obligaba a los presentes a cubrirse el rostro con los brazos. Lucía se acercó al horno, donde los herreros habían trabajado durante el día, y tomó con unas pinzas de hierro la máscara que había sido su prisión durante 25 años. El metal estaba ya al rojo vivo, deformándose en sus bordes, como si compartiera con ella la memoria del dolor. Con un gesto firme, la arrojó dentro del fuego y todos pudieron escuchar el chillido metálico al fundirse, como un grito prolongado que llenó la sala. Los Valdés, atados de manos y pies, observaban aterrados, comprendiendo demasiado tarde que el símbolo de su poder estaba a punto de convertirse en su condena. Lucía no necesitó pronunciar discursos. El silencio de su vida hablaba por ella. Con movimientos calculados, hundió conchas de hierro en el horno, sacándolas luego incandescentes, chorreando brasas y fuego líquido. El resplandor iluminaba sus ojos claros detrás de la máscara ennegrecida por años de humo y sudor. Se acercó primero al mayor de los hijos, que gritaba como un niño al ver cómo la masa ardiente se acercaba a su rostro. Nadie en el ingenio olvidaría el sonido que siguió. Un rugido de carne quemada, un aullido que rebotó contra los muros como si toda la crueldad acumulada estuviera siendo devuelta en ese instante. Uno a uno, los Valdés recibieron la marca ardiente, obligados a soportar el mismo suplicio que habían impuesto a generaciones enteras. Y cuando el turno del coronel llegó, Lucía lo miró fijamente antes de hundir el hierro contra su piel, dejando que el fuego escribiera en su carne la memoria eterna de su tiranía. El olor a hierro quemado y carne carbonizada impregnaba la forja como un velo insoportable. Los gritos habían cesado y solo quedaba el crepitar del fuego lamiendo los restos incandescentes. Los cuerpos de los Valdés yacían deformados, con los rostros cubiertos por las costras de hierro ardido, convertidos en figuras irreconocibles, grotescas, que parecían estatuas de un castigo eterno. Frente a ellos, Lucía se llevó lentamente las manos a la máscara que había cargado durante 25 años.
Los clavos que la sujetaban a su piel estaban oxidados, incrustados como raíces en su carne, pero con una fuerza nacida de siglos de dolor, arrancó uno a uno hasta que el metal cedió. El sonido seco de cada pieza al caer sobre el suelo resonó como campanas de libertad. Cuando finalmente se quitó la máscara, su rostro apareció marcado por cicatrices profundas, huellas imborrables del suplicio. Pero en lugar de vergüenza, en sus ojos brillaba una dignidad feroz, un resplandor que eclipsaba cualquier herida. Levantó la máscara rota con ambas manos y la golpeó contra el suelo de piedra, partiéndola en fragmentos que se esparcieron como semillas de hierro. Fue un gesto solemne, casi sagrado, que todos los presentes comprendieron sin necesidad de palabras. La prisión había terminado, y con ella el reinado de los Valdés. Los esclavizados estallaron en un murmullo que pronto se transformó en un clamor, no de miedo, sino de alivio y reverencia. En esa noche ardiente, en medio del humo y de los escombros, Lucía dejó de ser solo mujer. Se convirtió en leyenda viva. Nadie supo con certeza cómo desapareció aquella noche. Algunos dijeron que, tras romper la máscara, caminó sola hacia los cañaverales, envuelta en la penumbra, hasta que las sombras la tragaron sin dejar rastro. Otros aseguraban que la vieron elevarse entre el humo de la forja, como si los ancestros la hubieran reclamado para convertirla en espíritu protector. Lo cierto es que al amanecer, los cuerpos de los Valdés seguían en el suelo, carbonizados y grotescos, pero de Lucía no había señal alguna. Los esclavizados recorrieron los alrededores buscándola, llamando su nombre con un respeto casi religioso, pero solo encontraron cenizas, huellas de pies descalzos y el eco de un silencio distinto. Ya no era el silencio de la opresión, sino el de un secreto compartido que se transformaría en fuerza. El rumor de lo ocurrido en La Esperanza se propagó con la rapidez de un incendio en cañaveral seco. Las autoridades coloniales intentaron sofocar la historia, borrando registros y castigando a quienes se atrevieran a mencionarla, pero era inútil. En los barracones, en las cocinas, en los caminos, la voz de Lucía corría de boca en boca. Se le empezó a llamar Madre de los Remedios y la Mujer del Hierro, y con cada relato su figura crecía hasta convertirse en algo más que humano. Para los esclavizados era símbolo de resistencia y justicia. Para los hacendados, un espectro vengativo que aparecía en noches de tormenta, atribuido a muertes misteriosas y accidentes inexplicables. Y así, generación tras generación, su nombre se convirtió en canto, en oración y en amenaza. Lucía Márquez, la mujer que soportó la máscara durante 25 años y devolvió el hierro a sus opresores, quedó grabada para siempre en la memoria de Cuba como un fuego que nunca se apaga.